cueste lo que cueste. La columna de educación con la magíster Claudia Bracci. Le damos la bienvenida a Claudita Bracci, nuestra especialista en educación. Clau, Mariano Gandini, Sol Peto te saludan. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Clau. Todo muy bien. ¿Usted? Bien, bien, bien. Acá compartiendo un rato con ustedes en un día especial en una de las 3 ciudades. Sí, sí, claro que sí. Exactamente, en este aniversario de la ciudad de La Plata, el 142. El 142. Así que bueno, en ese marco, haciendo la columna de educación, que quería compartir con ustedes algunas cuestiones ¿Qué traemos para vinculadas para hoy. A ver, hoy preparé un poco para charlar con ustedes el tema del presupuesto que presentó el ministro Pablo López de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía, y estos días pasados se presentó el presupuesto que se va a tratar. Y me parecía importante porque mientras en Nación se sigue discutiendo y sabemos lo que implica el presupuesto nacional, con todas las ausencias y además de las ausencias, lo que implica para las distintas áreas del Estado nacional. Bueno, se presentó el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, el presupuesto 2025, en la legislatura, que se va a discutir en estos días. Y la verdad que es importante porque me parece que y nosotros lo hemos trabajado en nuestras columnas, cuando uno está discutiendo el presupuesto, no es solamente la discusión sobre la plata, sino uno ahí establece las prioridades, define las políticas públicas, y me parece que es central tener un espacio de lo que presentó el ministro a los legisladores para la discusión en un momento que es muy complejo, un momento donde ya sabemos todo lo que adeuda la nación a las provincias, entre ellos a la provincia de Buenos Aires, y la elaboración del presupuesto es establecer la política para el año próximo. Y un poco lo que decía el ministro López justamente tenía que ver con dar un contexto general, y en ese contexto general en muchos de los programas que ustedes llevan adelante se vio cómo va cayendo la actividad en el agro o la caída en la industria, en términos generales, y obviamente la industria bonaerense. Entonces, partir de una contextualización me parecía como clave en ese sentido, porque ahí cuando uno plantea que se desarrollan las prioridades, ese presupuesto, y si bien nosotros vamos a hablar específicamente de lo educativo, el presupuesto 2025, al plantearlo, no se lo planteó de cualquier manera, ¿no? El ministro señaló la provincia de Buenos Aires como escudo y denominó políticas esenciales a una serie de financiamiento destinado a determinadas políticas, entre ellas la educativa, política social, educativa, en salud, en seguridad, pero también la inversión en infraestructura, donde hay una parte que sigue destinada a uno de los ejes que fue central para el gobierno de Axel Kicillof, que fue la infraestructura en términos generales y en términos de la infraestructura escolar, y bueno, y la inversión en producción y trabajo. Entonces, si les parece compartir algunas cuestiones en ese sentido, obviamente no voy a entrar en las cuestiones propias en términos generales, pero sí cuando plantea el tema de el escudo, estaba planteando a qué cosas le va a dar prioridades, y a la educación sigue siendo parte de la política pública que lleva el gobierno de la provincia de Buenos Aires. 92 mil millones
son los destinados en el presupuesto que presentó Kicillof para educación. Exactamente. ¿No? Sí, y a mí digo, cuando plantea lo del escudo de la provincia es porque hay una parte que es el retiro del Estado Nacional, ¿no? Y cómo la provincia asume la responsabilidad política en términos presupuestarios para el bienestar de los y las bonaerenses, ¿no? Y entonces en ese sentido... En estas políticas esenciales están justamente, por un lado, todo lo que está vinculado con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y lo que es el Servicio Alimentario Escolar, que eso es en articulación con la Dirección General de Cultura y Educación. Digo, eso es... el tema de alimentos es muy importante en este momento y lo vamos viendo ante las ausencias del destino de alimentos para los sectores más pobres. Entonces, acá hay una gran inversión en el servicio alimentario escolar, en el programa MESA, que es algo propio de la provincia de Buenos Aires, que es con una cobertura de más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes, o la compra de alimentos, o los programas destinados específicamente a la niñez y a la adolescencia. Cuando uno va viendo... otro de los escudos que lleva adelante el presupuesto en la provincia está en el tema de salud, y también en este programa se han trabajado estas temáticas porque la vacunación contra o frente al dengue es una preocupación, pero a esa preocupación se toman decisiones políticas y hay una inversión en ese sentido. Y en aquellas ausencias que tiene el gobierno nacional, como por ejemplo la cobertura ante medicamentos oncológicos, también están incorporados en el presupuesto 2025 para la provincia de Buenos Aires o en el programa de medicamentos. Menciono esto para dar lugar también a las acciones que se presentaron en el presupuesto vinculadas a educación, que vos recién mencionaste, el financiamiento, la idea de seguir trabajando fuertemente en la universalización de la jornada completa, es decir, hay escuelas que tienen jornada simple de 4 horas y que otras que aumentan su jornada a 8 horas o que extienden su jornada a 25 horas. Digo, eso tiene que ver con inversión. Este año se presentó la ampliación de la obligatoriedad a la sala de 3 años y eso está contemplado en el presupuesto, de la misma manera que se sigue avanzando un programa que ha sido muy importante, como es el programa Puentes, que es la extensión, sí, ¿no? O la integración territorial universitaria, como la universidad también llega a lugares a través de este programa que antes no llegaba. Y eso es muy importante tanto para el desarrollo local, para la formación de muchos jóvenes y muchas jóvenes que no pueden venir a los centros urbanos donde están las universidades, y bueno, hubo una decisión política de hacer este programa Puentes para extenderlo a distintos distritos de nuestra provincia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno piensa en los alimentos, piensa en la salud, piensa en la educación, no solamente hay una definición de políticas públicas que atienden a las necesidades del pueblo bonaerense, sino que se expresan en el presupuesto. Y eso fue lo que presentó, junto con otras cuestiones, el ministro López a los legisladores para la discusión. Digo, qué distinto, ¿no? Cuando uno elabora el presupuesto ante las ausencias del financiamiento del gobierno nacional, y la provincia y este gobernador tiene que asumir responsabilidades para poder garantizar el derecho de todos y de todas, ¿no? Y en este caso los bonaerenses y las bonaerenses. Totalmente. Clau, yo después de que termine esto de desarrollo, me gustaría apenitas, ¿no? Una opinión, porque hoy a la mañana lo estuvimos charlando y pasó justamente el fin de semana pasado, después quizás en otra ocasión lo podemos desarrollar un poco más, pero que tiene que ver con un tema de actualidad, y es la censura de libros, ¿no? Propuesta por parte del Gobierno Nacional, en este caso, nombre y apellido, ¿no? La vicepresidenta
docenta Victoria Villarruel, censurando libros que ella decía no tienen que ir destinados para los chicos. Traigo esto porque tiene que ver con parte de lo que va a estar destinado para el presupuesto, lo que se mira también a lo que enfocan, ¿no? Porque estamos hablando por un lado la cuestión económica, pero por otro lado también lo que se va a ofrecer o lo que ya no se quiere ofrecer desde el gobierno nacional en base a lo que a las propuestas culturales y a todo lo que trae esta cultura propia de nuestro país. A ver, el gobierno nacional en sus políticas tiene objetivos bien claros, no solamente vinculados con el financiamiento, sino con su matriz cultural. Por eso, cuando uno plantea el tema de la censura, es grave porque ya nuestra propia historia conoce lo que significa la censura de libros. Sí. Y la verdad es que nosotros tenemos que generar las mejores condiciones para formar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a la formación docente para prepararlos para un mundo complejo. Toda censura, uno tiene una determinación principalmente, porque quizás por nuestra propia historia. Por eso me parece que la literatura es clave para la formación en las escuelas, en las familias, en términos de acceder a todos los materiales para poder discernir, para poder discutir, para poder debatir. Nunca una censura genera mejores condiciones, al contrario. Por eso me parece que es importante señalar la importancia que tiene, y más cuando hablamos de temas de libertad, ¿no? La censura va contra la libertad. Podés estar de acuerdo o no con determinados materiales, pero lo importante es poder discutirlo, analizarlo, conocerlo. Y es desde ahí donde uno puede formar también en términos críticos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Nunca la censura es una buena acción. No, y sobre todo saber, ¿no? Porque después era lo que decíamos hoy. Sileoni salió a aclarar dónde estaban estos libros, dónde estaban ubicados, digo que no era parte de la currícula. Me parece que también hay el ojo puesto, porque uno puede hablar de enseñamiento, pero también una parte que vos has señalado como algo grave en otras oportunidades, que tiene que ver con desconocer, para ponerle alguna palabra, desconocer de dónde vienen las cosas, para qué son hechas, cuáles son los programas, cuáles son las reglas, cuáles son las leyes, dónde está, ¿no? la currícula puesta y qué es, dónde está cada cosa en su lugar también, ¿no? Me parece que hay un grave desconocimiento y eso es lo que preocupa. Sí, siempre cuando se discuten los saberes que tienen que ser enseñados, siempre es una disputa de sentido. Por eso digo, ellos no son solamente decisiones en términos de financiamiento, sino hay decisiones que tienen que ver con la matriz cultural. Por eso se interviene en ese momento. Digo, en estos días han acontecido determinadas situaciones y hay expresiones por parte del gobierno nacional que nosotros no tendríamos que darle o dejarle lugar. Y ese tema tiene que ser tomado como contenido para dar la discusión, digo, en cómo el lenguaje, en cómo nombra a legisladores y legisladoras, o cómo nombra cuando habla temas de las mujeres. Digo, me parece que nosotros tenemos que tratar de generar y formar críticamente, y el sistema educativo juega un papel central en ese sentido, para tener una amplitud de criterios y poder discutir, poder decir que no, pero con argumentaciones, pero y es parte de la tarea que tiene la escuela. En todo, en la currícula, en los materiales, en los documentos, me parece que eso es central, y por eso uno tiene que decir no a cualquier tipo de censura. Totalmente. Vos sabés que me da la sensación, con esto de la censura de los libros, me dio la sensación de que no hubo una crítica por parte de los docentes, no hubo grupos
o sindicatos o agrupamientos de docentes que hayan salido a repudiar esta postura y esta decisión por parte de Villarroel de censurar los libros. Y me parece que es un momento donde hay que jugársela, hay que tratar de cuidar la democracia, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Creo que faltó ahí Me parece una que postura por también, parte de los docentes. bueno, porque me parece que también es necesario aportar para dar la discusión en todos los niveles. Y la escuela no está exenta de esos espacios para la discusión. Uno tiene una responsabilidad que es la de formar a las generaciones, Uh-huh. y en ese marco hay debates que son complejos, pero también miremos el mundo. El mundo es complejo No, en sí claramente. mismo y uno no puede presentar una realidad que no es la que está aconteciendo. Entonces me parece que a veces por ahí pueden faltar algunos posicionamientos, pero lo que uno tiene que tratar de generar son las mejores condiciones para que el otro pueda aprender, pueda preguntar, se puedan desarrollar determinadas temáticas a veces complejas, porque la vida a veces se piensa como que la escuela está exenta de las complejidades que se vive en la sociedad, y la verdad que no es así. Nosotros en estas columnas lo hemos analizado Uh-huh. en varias temáticas. Por eso me parece importante poder hablar los temas, poder disentir, ahora con argumentaciones, con posicionamientos, y me parece que eso también nos contribuye en conjunto a poder tener una sociedad más plural. Y esa pluralidad lleva disputa de sentido, y esa pluralidad implica discusiones que más que cerrarlas hay que abrirlas, y hay que tener la audacia de dar esas discusiones en cada uno de los lugares. Totalmente, totalmente. Claudita, como siempre, un placer enorme tenerte en Cueste lo que cueste, que tengas un buen martes y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Dale, nos vemos la semana que viene. Les mando un abrazo. Abrazo grande. Ahí la teníamos a Claudia Brachi con su columna de educación.